Bienvenido de vuelta a Derecho Virtual Futuro Abogado. En nuestro video anterior exploramos los fundamentos del derecho de relación de habitación. Hoy profundizaremos en un aspecto crucial de este tema, derechos y obligaciones del habituario. ¿Te has preguntado alguna vez qué implica realmente ser habituario? ¿Cuáles son sus límites y responsabilidades? ¿Cómo se equilibran los intereses del habituario y del propietario? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Para comenzar, recordemos que el derecho de habitación es aquel que permite a una persona llamada habituario residir en una vivienda ajena para su uso personal y el de su familia. A diferencia del usufructo, este derecho es más limitado. ¿Te imaginas vivir en una casa que no es tuya, pero con restricciones específicas? Pues bien, esa es la esencia del derecho de habitación. Este derecho está regulado en el Código Civil Federal, específicamente en los artículos 1006 al 1014, que establecen el marco legal para su ejercicio. Ahora bien, centrémonos en los derechos del habituario. En primer lugar, como lo establece el artículo 1006 del Código Civil Federal, el habituario tiene derecho a ocupar gratuitamente las piezas necesarias de la casa para sí y para las personas de su familia, lo que significa que, por ejemplo, si a María se le concede el derecho de habitación sobre una casa en la Ciudad de México, ella puede vivir ahí con su esposo e hijos, ocupando la habitación que necesiten para su vida cotidiana. Este derecho se extiende a todas las áreas comunes de la vivienda, como la cocina, el baño, la sala de estar y, en su caso, el jardín o patio. Además, el habituario tiene derecho a utilizar los muebles y enseres que se encuentren en la vivienda, siempre y cuando estos sean necesarios para la habitación cómoda y adecuada. Por ejemplo, si la casa cuenta con electrodomésticos como lavadora, refrigerador o estufa, María y su familia pueden hacer uso de ellos. Sin embargo, es importante aclarar que este derecho no extiende a objetos de valor o de carácter personal del propietario que pudieran estar en la vivienda. Sin embargo, es crucial destacar que este derecho tiene límites bien definidos. El habituario no puede arrendar o traspasar su derecho a otras personas. Imagina que María quisiera alquilar una habitación a su amiga Sofía para obtener ingresos extra. Lamentablemente, esto no es permitido bajo el derecho de habitación. El artículo 109 del mismo código es claro al respecto. El usuario y el que tiene derecho de habitación en un edificio no pueden enajenar, gravar, ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro. Esta prohibición se extiende incluso a familiares que no conforman el núcleo familiar original al momento de constituirse el derecho de habitación. Otro derecho importante del habituario es el de permanencia. Una vez constituido el derecho de habitación, el habituario puede permanecer en la vivienda por el tiempo estipulado en el acuerdo, o si no es específico un plazo, hasta que ocurra alguna de las causas de extinción del derecho. Este proporciona una seguridad habitacional significativa al habituario y a su familia. Pasemos ahora a las obligaciones del habituario, que son igualmente importantes para mantener el equilibrio en esta relación jurídica. En primer lugar, el habituario tiene la responsabilidad de usar la vivienda con moderación y cuidado, como si fuera propia. Esto implica mantener la propiedad en buen estado y realizar las reparaciones menores necesarias. Por ejemplo, si Juan, habituario de un departamento en Guadalajara, nota que una llave del baño gotea, es su responsabilidad repararla o, al menos, informar al propietario para que pueda encargarse de ello. Esta obligación se extiende a todos los aspectos del mantenimiento cotidiano, como la limpieza regular, el cuidado de las instalaciones y la prevención de daños por su uso negligente. Además, el habituario debe de pagar los gastos de consumo ordinario. Esto incluye servicios como agua, luz y, en algunos casos, cuotas de mantenimiento si se trata de condominio. ¿Te has preguntado qué pasaría si el habituario no cumple con estas obligaciones? Bueno, el incumplimiento podría llevar a la terminación del derecho de habitación. Por ejemplo, si Juan deja de pagar las facturas de servicios durante varios meses, el propietario podría iniciar acciones legales para rescindir el derecho de habitación. Es crucial entender que el derecho de habitación es personal e intransferible. Esto significa que, a diferencia de otros derechos reales, no puede ser heredado. Si Luis tiene el derecho de habitación sobre una casa en Monterrey y fallece, este derecho no pasaría automáticamente a su esposa o hijos. El artículo 1013 del Código Civil Federal es claro al respecto. Los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene el goce de habitación se arreglarán por títulos respectivos y, en su defecto, por las disposiciones siguientes. Estas características subrayan la naturaleza personalísima del derecho de habitación y de lo siguiente de otros derechos reales como el usufructo. Ahora bien, ¿qué pasa con las mejoras o modificaciones de la propiedad? El habituario no tiene derecho a realizar cambios significativos sin el consentimiento del propietario. Así, por ejemplo, si Ana, habituaria de una casa en Cancún, quisiera construir una piscina en el patio trasero, necesitaría obtener primero la autorización del dueño. Esta limitación protege los intereses del propietario y mantiene la integridad de la propiedad. El habituario sí puede realizar mejoras menores que no alteren la estructura o el carácter esencial de la vivienda.
siempre y cuando estas mejoras sean necesarias para el disfrute y adecuado del derecho de habitación. Es importante mencionar que el derecho de habitación puede terminar por diversas razones. Además, por el fallecimiento del habituario puede concluir por renuncia expresa, por el vencimiento del plazo si estaba establecido uno, o por el mal uso de la propiedad. Imaginemos que Pedro, habituario de un departamento en Puebla, comienza a utilizar el inmueble para actividades ilegales. En este caso, el propietario podría solicitar la terminación del derecho de habitación por incumplimiento de las obligaciones básicas. También podrá terminarse si el habituario adquiere una propiedad en la misma localidad, ya que se entendería que ya no necesita el derecho de habitación. Otra obligación importante del habituario es permitir al propietario realizar inspecciones periódicas de la propiedad. Esto asegura que el inmueble se mantenga en buenas condiciones y que se estén respetando los términos del derecho de habitación. Por ejemplo, si Carmen es la propietaria de una casa en Tijuana donde vive Roberto como habituario, ella tiene derecho de visitar la propiedad ocasionalmente para verificar su estado, siempre respetando la privacidad de Roberto y su familia. Estas visitas deben ser razonables en cuanto a su frecuencia y duración, y generalmente deben de ser notificadas con anticipación al habituario. El habituario tiene la obligación de informar al propietario sobre cualquier situación que pueda afectar la propiedad. Por ejemplo, si Roberto nota que hay una grieta en una pared que parece estar creciendo, debe informar inmediatamente a Carmen para que pueda tomar las medidas necesarias. Esta obligación de informar se extiende a cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad del inmueble o requiera de alguna reparación mayor. Es fundamental que el habituario como el propietario comprendan claramente sus derechos y obligaciones desde el inicio. Un acuerdo bien redactado puede prevenir muchos conflictos potenciales. Este acuerdo debería especificar aspectos como la duración del derecho de habitación, si es un periodo determinado, las áreas específicas de la propiedad a las que el habituario tiene acceso y las responsabilidades exactas en cuanto a mantenimiento y pago de gastos. También es recomendable incluir cláusulas sobre los procedimientos a seguir en caso de conflictos o la necesidad de realizar reparaciones mayores. Recordemos que el derecho de habitación busca un equilibrio entre proporcionar un hogar al habituario y proteger los intereses del propietario. Por ello, es crucial que ambas partes acudan de buena fe y mantengan una comunicación abierta. Si surgen problemas o malentendidos, es recomendable buscar soluciones amistosas antes de recurrir a medidas legales. En muchos casos, una conversación franca y respetuosa puede resolver la mayoría de los conflictos que pueden surgir durante el ejercicio del derecho de habitación. Un aspecto a considerar es que el derecho de habitación interactúa con otros derechos y obligaciones legales. Por ejemplo, si la propiedad está hipotecada, el derecho de habitación generalmente no se ve afectado, siempre y cuando se haya constituido antes de la hipoteca y se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Sin embargo, si la hipoteca es anterior del derecho de habitación, este último podría extinguirse en caso de una ejecución hipotecaria. Otro punto a tener en cuenta es la responsabilidad civil del habituario. Aunque el habituario no es el propietario del inmueble, puede ser responsable por daños causados a terceros dentro de la propiedad. Por ejemplo, si un invitado de Roberto se lesiona debido a un mantenimiento deficiente de las escaleras, Roberto podría ser considerado responsable si se demuestra que no cumplió con su obligación de mantener adecuadamente la propiedad. Para concluir, repasemos los puntos clave que hemos visto hoy sobre los derechos y obligaciones del habituario. Primero, el habituario tiene derecho de vivir en la propiedad con su familia, utilizando las áreas necesarias para una vida cómoda, pero no puede arrendarla o traspasarla. Segundo, debe de mantener la propiedad en buen estado y pagar los gastos ordinarios, incluyendo servicios básicos y en su caso cuotas de mantenimiento. Tercero, no puede realizar modificaciones significativas sin el consentimiento del propietario, aunque sí puede hacer mejoras menores necesarias para el disfrute del derecho. Cuarto, el derecho es personal e intransferible y puede terminar por diversas razones, incluyendo el fallecimiento del habituario o el incumplimiento de sus obligaciones. Quinto, el habituario debe permitir inspecciones periódicas por parte del propietario e informar sobre cualquier situación que pueda afectar la integridad del inmueble. Comprender estos aspectos es fundamental para cualquier abogado que se especialice en derecho inmobiliario o civil. Te permitirá asesorar eficazmente tanto a propietarios como a habituarios, asegurando que se respeten los derechos de ambas partes y que se cumplan las obligaciones correspondientes. Además, este consentimiento te ayudará a redactar acuerdos más completos y precisos, previniendo conflictos futuros y protegiendo los intereses de tus clientes. En nuestro próximo video exploraremos cómo se resuelven los conflictos comunes entre habituarios y propietarios y analizaremos algunos casos prácticos que te ayudarán a aplicar estos conceptos en situaciones reales. No te lo pierdas. Recuerda que cada lección te acerca más a un excelente profesionista del derecho, capaz de navegar las complejidades de los derechos reales con confianza y experiencia.
Antes de terminar, te invito a reflexionar sobre cómo el derecho de habitación refleja valores sociales importantes, como la protección de la vivienda y de la familia. ¿De qué manera crees que estos derechos contribuyen al bienestar social? ¿Cómo equilibra los intereses individuales con los colectivos? Piensa estas preguntas y comparte tus ideas en los comentarios. Hasta la próxima, futuro abogado. Sigue estudiando con pasión y determinación, y pronto te convertirás en un experto en el fascinante mundo de los derechos reales.